Problema número 1 de la guía de triángulos tercera parte. Nos dice que tenemos que demostrar que las bisectrices de ángulos opuestos por el vértice son semirrectas opuestas. ¿Sí? Acá tenemos el dibujo. ¿Sí? Tenemos dos rectas que forman dos ángulos opuestos por el vértice, dos rectas que se cortan, el AOB y el A'OB', que como son opuestos por el vértice son iguales, AOB, A'OB'. Y OP y OP', OP y OP' son bisectrices de los ángulos respectivos. ¿Sí? OP es bisectriz de AOB y OP' de A'OB'. Y lo que tenemos que demostrar es que esas dos semirrectas son semirrectas opuestas. ¿Sí? Demostrar que OP y OP' son semirrectas opuestas es lo mismo que decir que P', O y P están en una misma recta. ¿Sí? Por eso son semirrectas opuestas. Si están en una misma recta van a ser semirrectas opuestas. Entonces, si logramos demostrar que P', O y P están en una misma recta, vamos a estar demostrando que son semirrectas opuestas. Ahora, ¿cómo hacemos para demostrar que P', O y P están en una misma recta? Bueno, lo que podríamos hacer es probar que ese ángulo que marqué ahí en celeste vale 180 grados. Porque si ese ángulo es de 180 grados, entonces OP y OP' van a ser semirrectas opuestas porque P', O y P van a estar alineados. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer, a demostrar que todo este ángulo, el ángulo P', O P, es un ángulo llano, o sea, de 180 grados. Bueno, para empezar con la demostración, vamos a empezar por la hipótesis que nos dice que el ángulo AOB y el ángulo A'OB' son iguales, ¿sí? Porque son opuestos por el vértice. Ahora, si a esta igualdad la dividimos por 2 a ambos miembros, la igualdad se va a mantener. ¿Sí? La mitad de AOB es lo mismo que la mitad de A'OB'. Ahora, OP, como es bisectriz, por hipótesis, divide al ángulo en dos ángulos iguales. O sea que esto es la mitad de AOB. También el otro ángulo. Pero a mí en particular ahora me interesa este. Entonces, en lugar de poner AOB dividido 2, que es la mitad de AOB, voy a poner AOP, que es lo mismo. Entonces, AOP es la mitad de AOB. Ahora, la mitad de A'OB' es cualquiera de estos dos ángulos, porque también OP' es bisectriz. Entonces, cualquiera de los dos es la mitad de A'OB'. Yo me voy a quedar con este de acá. Entonces, la mitad de A'OB' es A'OP'. ¿Sí? Estos dos que están acá son iguales. Bien, esta relación a la que llegamos, la vamos a anotar acá a un costadito, porque la vamos a usar en un ratito. ¿Sí? AOP es A'OP'. ¿Sí? Y a esto lo vamos a llamar 1. Bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Sí? Nos anotamos la conclusión a la que llegamos. Y vamos a plantear lo siguiente. Nosotros sabemos que el ángulo A'OB, que es ese ángulo, más BOA,
que es este ángulo, vale 180 grados. ¿Por qué? Porque esos dos ángulos son adyacentes. ¿Sí? Porque OA y OA' son semirrectas opuestas porque AO y OA y A', todos esos puntos están contenidos en la recta que originó, una de las dos rectas que originaron los ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? O sea, esto es una recta. Entonces, esa suma vale 180. Ahora, el ángulo BOA, este, es la suma de este más este. ¿Sí? BOA es AOP más POB. Entonces, vamos a reemplazar eso. A' OB más AOP más POB es 180 grados. ¿Sí? Este ángulo BOA lo escribí como la suma de AOP más POB. Ahora vamos a usar la relación número 1. ¿Sí? Nosotros acá tenemos AOP, pero por 1, AOP lo voy a sustituir por A'OP', que es igual. Entonces, tenemos que A'OB más A'OP' más POB es 180 grados. Ahora, ¿quiénes son estos ángulos? Vamos a ir marcándolos en el dibujo. El ángulo A'OB es este. A'OP' es este. Y POB es este. O sea que la suma de estos tres es todo este ángulo. Es el ángulo P'OP. O sea que esto es P'OP, que es igual a 180. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que la suma de estos tres es esto. Y bueno, eso es lo que queríamos. Demostrar que ese ángulo era 180 grados. Entonces, como P'OP es 180 grados, entonces P'O y P pertenecen a una misma recta. Entonces, OP y OP' son semirrectas opuestas. Y eso es lo que había que demostrar.